¿Cómo están, gente querida? Soy La Banana y estoy de vuelta, después de casi 2 años. Con la crisis que trajo la pandemia, surgieron diferentes personajes que te dicen: dame $3.000 y te voy a hacer millonario. ¿Quién quiere tener 1.200.000 dentro de un año? No. ¿Quién quiere tenerlo? Bueno, ahora decirle al que tenés al lado, tenés que comprar $3.000 en Soy Cash. También en San Rafael, la mejor ciudad de Mendoza, Argentina, que estuve el año pasado, surgió una estafa piramidal llamada ganancias deportivas. Toda persona a la que le hablaba en San Rafael quería que metiese al menos $500 y me prometía que de esa forma iba a ganar un 20% mensual. Eventualmente, al ser una estafa piramidal, terminó estallando y se robaron todo el dinero. Eventos como estos llevaron a múltiples youtubers a decir que las inversiones no sirven, que necesitas muchísimo dinero para invertir, no puedes vivir sin trabajar, que los libros financieros no son de ayuda y que las inversiones son una estafa. Esto nos hace preguntarnos: ¿son las inversiones una estafa? En este video vamos a averiguarlo, ya que vamos a hablar de estafas piramidales, la bolsa de valores, el S&P 500 y vamos a hacer una revisión de todas las empresas que compramos en este canal y ver cómo le fue. Te aseguro que si ves el video hasta el final vas a aprender cosas que no sabías y lo único que te voy a pedir a cambio es un me gusta para llegar a más personas. Así que este es tu momento de dejar tu me gusta. Muchas gracias. Tenemos que empezar este video sí o sí haciendo una distinción clara entre lo que es un esquema piramidal y una inversión real, ya que si no hacemos esta distinción vamos a perder todo nuestro dinero. Un esquema piramidal suele prometerte ganancias gigantescas, como un 20% mensual. Esto anualmente, si lo calculás, sería un 240%. Digamos que si invertís $10.000, en un año tendrías $24.000. ¡Wow! ¿Dónde firmo? Pero no tan rápido. El esquema es piramidal porque los participantes del mismo deben captar o referir nuevas personas a la pirámide para generar ganancias. Básicamente esto es así, ya que las ganancias del capital que invertiste provienen de nuevos miembros que ingresan dinero a la pirámide. Esto quiere decir que un esquema piramidal solo puede mantenerse mientras existan nuevos participantes. Pero bueno, ¿qué tiene de malo? Siempre que entre más gente a la pirámide no debería haber ningún problema, ¿no? De nuevo, no tan rápido. Imagínate una pirámide donde se te pide que inviertas $100 y que además invites a 6 amigos para ganar $200. Como están viendo en esta imagen, primero invitarías a 6 personas, pero luego esas 6 personas tendrían que invitar a 6 más. Ya entraríamos en el segundo eslabón de la pirámide, por lo cual el número de personas que hay en la pirámide sería 36, pero luego esas 36 personas tienen que invitar a 6 personas más. Cada una. Ya se convertirían en 216. Aquí estaríamos en el tercer eslabón de la pirámide. Lo curioso es que en el eslabón número 11 llegaríamos a necesitar más personas que toda la población de Estados Unidos. Y en el eslabón número 13 necesitaríamos más personas que toda la población mundial. Como pueden ver, un esquema piramidal está destinado a explotar y que pierdas tu dinero. Los únicos que ganan dinero son los que están arriba de la pirámide, pero a medida que va entrando más y más personas y como el dinero sale exclusivamente de los bolsillos de esas personas que entran, inevitablemente estalla la pirámide perdiendo todo tu dinero. Bueno, pero entonces en definitiva, todas las inversiones son una estafa, ¿no? Bueno, acá tenemos que preguntarnos cuál es la diferencia entre un esquema piramidal a una inversión real. La diferencia reside de dónde sale el dinero. En un esquema piramidal, como ustedes ya saben, el dinero sale de nuevas personas que entran a la pirámide pensando que van a ganar más dinero. En cambio, en un negocio real, las ganancias salen de los consumidores del mismo negocio, obteniendo un producto o servicio. Ahora vamos a ver una inversión que no es piramidal. Vamos a ver cómo se comporta y vamos al ejemplo. Imagínate que compras una tienda de limonadas que te cuesta $1.000. Esta sería tu inversión inicial y supongamos que cada mes ganás $100 por vender limonada. ¿En cuántos meses recuperarías la inversión? Claramente en 10 meses, ya que estarías recuperando tu inversión inicial y el mes 11, 12, 13 serían todos meses de ganancia. Este es un ejemplo extremadamente infantil,
de una inversión real. Cabe destacar que nosotros siempre estamos invirtiendo nuestro tiempo en diferentes actividades y cuando empezamos a trabajar y tenemos poder adquisitivo, empezamos también a invertir nuestro dinero. Por ejemplo, hay personas que suben videos a YouTube e invierten en mejorar su equipo y saben que si siguen subiendo videos podrán pagar esos mismos equipos, esa inversión inicial, con el fruto de su propio trabajo. De la misma forma funciona invertir en empresas como Google, aunque en la bolsa se les llaman acciones. En el largo plazo los precios al que cotizan estas acciones o empresas suben, mientras mejoren sus ventas, también mejoren sus ganancias, no tengan deuda y sean empresas saludables. Pero antes de hablar de las empresas individuales y que veamos la lista de las empresas que invertimos en este canal y que veamos cómo les fue, debes saber algo. Debes saber lo que es el S&P500. El S&P500 es el índice que contiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En la número 1 vamos a encontrar a Apple porque es la que tiene mayor valor, hasta la número 500. Ver cómo se comporta el S&P500 a lo largo de los años es un buen indicador para entender cómo se comporta el mercado de valores, ya que el S&P500 es una representación del mercado teniendo las 500 empresas más grandes. Este índice se creó en 1957, por lo cual si nosotros medimos en promedio lo que rindió este índice desde 1957 hasta 2021, nos vamos a dar cuenta que obtendremos un 10,5%. Saber esta información es crucial porque nos indica que si uno invierte $100.000 en el S&P500, en promedio cada año obtendremos un 10,5% de retorno. Entonces, el segundo año de los $100.000 que invertimos, tendríamos $110.500. En esta calculadora que les estoy dejando acá, ustedes van a poder jugar con el año que quieran de inicio al año de finalización para que vean en promedio cuánto rindió el S&P500 entre ese intervalo de tiempo. Esto llevó a inversores legendarios como Warren Buffett a declarar que el costo de capital es de un 8%. Esto quiere decir que si vos tenés un negocio o estás haciendo una inversión que te paga menos del 8%, es mejor que simplemente no la hagas y que inviertas en el S&P500 porque en promedio rinde un poquito más que un 8%, algo así de un 10%. Y acá te podrías estar preguntando, ¿pero qué sucede si hay una crisis? Y es una buena pregunta. ¿Qué hubiese pasado si invertías en el S&P500 el día antes de que estalle la pandemia en marzo de 2020? ¿Qué pasaría en ese caso? Vamos a responder eso, pero antes, una imagen habla más que 1000 palabras. Podemos ver que a lo largo de la historia hubo un total de 8 crisis y serían 9 si contamos la de marzo de 2020 con la pandemia. De todas formas, y aunque vemos en esta imagen, y ustedes mismos pueden usar la calculadora que les brindé antes, que aunque en el corto plazo suceda una crisis y nuestra inversión baje hasta un 30%, eventualmente el mercado se recupera y entramos nuevamente en un bull market llevando los precios hasta un 468% más altos, mientras que las crisis en promedio solo hacen caer el precio por un 40%. Esto quiere decir que siempre que inviertas en el largo plazo, vas a ganar. Es totalmente loco de decirlo, pero nadie que invirtió con un horizonte de 10 años perdió dinero. Ahora, ¿se acuerdan lo que hablamos antes? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si invertías $10.000 en el S&P500 el día antes que estalle la pandemia en marzo de 2020 y todo cayera un 30%? ¿Qué hubiese pasado? Vamos a calcularlo. Bueno, si hubiésemos invertido $10.000 el día antes de la pandemia, nos despertaríamos que cuando todo estalló, nuestra inversión hubiese bajado un 30%, teniendo ahora $7.000. Pero luego, si hubiésemos esperado ahora mismo, en pleno 2022, tendrías un total de $17.000. Hubieses ganado un 70% de tu inversión e incluso compraste en el peor momento que podías comprar, donde pasó una crisis por delante. Y si comprabas en el punto más bajo del mercado, hubieses obtenido un 100% de ganancias, es decir, hubieses duplicado tu dinero. ¿Pero el mercado no puede caer más de un 50%? La Reserva Federal, vía quantitative easing, empieza a imprimir dinero para salvar la economía y que los mercados empiecen a subir. Esto lo explicaré más a fondo en el próximo video titulado ¿Cómo funciona la economía?, ya que es un poquito más complejo que eso, ya que la Reserva Federal no imprime dinero, sino que imprime reservas que se las intercambia por bonos que están por vencer en el banco. Es un poquito más complejo,
pero vamos a hablar de eso después. Por lo cual este es un excelente momento para que me des like si no me habías dado antes, así este contenido llega a más personas, y si es la primera vez que ves uno de estos videos, suscríbete porque se viene contenido súper piola. Con todo lo que te estoy dando ahora y la data que vas a obtener en el próximo video, esa información fue la cual me permitió ganar cientos de miles de dólares en la última crisis, y sinceramente quiero que vos también la tengas. Warren Buffett resume cómo funciona el mercado de una forma muy sencilla pero cierta. La bolsa es un mecanismo por el cual se transfiere dinero del impaciente al paciente. Por un lado podemos ver a todas las personas que compran y venden, compran y venden, compran y venden, y por otro lado las que solo compran y esperan. Al entender cómo funciona el mercado, uno entiende que tiene que estar activamente comprando el S&P 500 sin importar el precio, porque a la larga el mercado tiende a subir. Ahora, una advertencia súper grande: si estás considerando invertir, tenés que hacerlo por un broker que esté regulado por la SEC, por la FINRA o por la SIP. Estos son los entes reguladores de Estados Unidos que te van a permitir resguardar hasta $500,000 de capital en caso de que pase algo con tu broker, como que se roben el dinero o que simplemente quiebren. El gobierno de Estados Unidos te va a respaldar y te va a restablecer esas acciones que están a tu nombre a otro broker. Entonces esto es elemental, porque veo publicidades de muchos brokers que, si vos lo buscás, no están regulados y no estás teniendo acciones reales. Ahora vamos a pasar a la mejor parte de este video: las inversiones que hicimos en esta comunidad. En 2020 subí un video titulado ¿Cómo invertir en 2020? donde explico la importancia de elegir empresas que tengan buenas ganancias, un balance con reservas de cientos o miles de millones de dólares y, en lo posible, poca deuda. En ese video compramos un total de 16 empresas. Veamos cómo les fue. Compramos empresas como Microsoft, Google, AMD, Intel, Nvidia y hasta Mercado Libre. Aquí hice un cuadro donde puse cada empresa que compramos con el valor a la cual la compramos y el retorno que generamos si lo vendíamos al punto más alto de cada empresa, y también el retorno positivo o negativo que tenemos hoy si la hubiésemos conservado. Todos estos números podés hacerlo vos mismo yendo a mi video y comparando los precios con las cuales las compramos y el precio de las acciones o de las empresas actual. Casi todas llegaron a su punto más alto en precio en 2021. Por ejemplo, a Google la compramos a $1.500 y ahora cuesta el doble, $3.000. Aquí ganamos un 100% de nuestra inversión. Pero si no vendiste las acciones en su punto más alto y todavía las tenés, estarías ganando más de un 45% en dólares ahora mismo. ¡Wow! Pensá que este video se grabó algunos días atrás, así que seguramente algunas acciones valen un poquito más o un poquito menos, por lo cual la tabla no es 100% específica, será o un poquito menos o un poquito más. Estuve viendo videos de youtubers que recomiendan a Binomo diciendo que es una inversión, y no lo es, ya que al meterte a este sitio te estás metiendo directamente en opciones binarias, que ya lo hablé en otro video. Ahora vamos a ir a esto. Las opciones binarias son apuestas, es decir, puedes ir a la ruleta en el casino y jugar al rojo o al negro, y tenés 50% de posibilidades de perder y 50% de posibilidades de ganar. Pero las opciones binarias son incluso peor. El FBI desde hace bastante tiempo que las está investigando, tienen diferentes investigaciones y documentos en curso que los podés leer mismo en Google. El problema es que las opciones binarias, estos sitios, te hacen creer que estás invirtiendo cuando en realidad estás apostando todo tu dinero. Encima, lo peor de todo es que contratan youtubers que vendieron su alma al diablo haciendo literalmente un video falso de cómo agarran así el celular y apretan en invertir y ganan en 30 segundos $500. Esto no es algo que lo estoy diciendo por decir, sino que hace algo así de 2 años subí un video que ahora se los voy a pasar a mostrar, donde básicamente expongo un mail que me enviaron a mí mismo de esta empresa diciéndome que haga un video como que estoy ganando $500. Bueno, primero que nada voy a tapar los nombres, así no me pueden denunciar el video. Publicidad nativa para su canal Dami Rui. Estimado Dami Rui, queremos ofrecerte una colaboración para hacer una promoción de una plataforma para teléfono, computadora y tableta, Binomo. Se trata de un corredor de opciones binarias con el que puede ganar dinero cambiando el curso de varios activos en el mercado actual y en directo. La promoción consistiría en hacer una pequeña demostración de Binomo en uno de tus videos. Bueno, lo que podríamos hacer ahora es pasar a ver este video de ejemplo, que es el que nos muestran
plan como el que nosotros tenemos que seguir a pie de la letra. Una forma de ganar dinero con una aplicación llamada Binomo. Con esta aplicación puedes ganar mucho dinero en tan solo 30 segundos. Pueden ganar mucho dinero en tan solo 30 segundos. Ok, para empezar lo primero que tenemos que hacer es analizar el curso, o saber si la gráfica sigue subiendo o está bajando para poder hacer la apuesta correcta. Bueno, aquí es bastante obvio que sigue subiendo y pues va a seguir subiendo, así que es el momento de apostar a que va a seguir subiendo. Ok, nada más poner $100, 100. Me encanta cómo el chabón este hace como si va a ser una inversión en tiempo real. Y esto es un video, capo. Este es un video, vos ya sabés que va a subir. Y encima el tipo dice, acá es muy obvio que va a subir. ¿Por qué es muy obvio que va a subir? ¿Dónde podemos ver que es muy obvio que va a subir? Vuelvo a mencionar todo este tema porque es increíble que siga habiendo camadas de youtubers que hablan recomendándote este tipo de sitios, mostrándote en su celular cómo supuestamente ganan dinero, cuando todo es falso, es mentira. Está hecho para que vos, como espectador, entres a estos sitios y ellos ganen dinero de vos. Esto no es invertir, esto es lo más similar a apostar tu dinero, así que no te metas acá. En este punto del video quiero decirte que no tomes la palabra de ningún creador de contenido que te diga que las inversiones no sirven, que no puedes ganar dinero sin trabajar. Pedile por favor que te muestre su portafolio. A ver, quiero ver qué inversiones hiciste y dónde perdiste dinero. Como también una persona que te está recomendando en qué invertir debería mostrarte su portafolio. Quizá vos sentís un poco de pena y decís, ay no, pero me da cosa preguntarle. No. Te lo tiene que mostrar si quiere hablar de dinero, porque las instituciones financieras en Estados Unidos cada quarter, cada 4 meses, tienen que mostrar en qué están invirtiendo. Entonces, de la misma forma, si alguien se va a poner a hablar de dinero, debería mostrarte en qué está invirtiendo, dónde tiene su capital, qué está haciendo. Si no, sinceramente, no sirve de nada. Generalmente los creadores que hablan en contra de la inversión son personas que si vos las mirás te das cuenta que tienen una ideología política muy marcada. Y acá no es una cuestión de política, es una cuestión de números y estadística. Por otro lado, fui leyendo comentarios estos días y me encontré con el siguiente: necesitas mucho dinero para invertir. Esto es totalmente falso. De hecho, tenés que empezar a invertir para tener mucho dinero. Y para demostrártelo, en la mayoría de los brokers regulados, con tan solo $1 podés empezar a invertir, ya que estarías comprando la fracción de una empresa. Aquí cabe destacar que hay una diferencia muy grande entre ser un especulador y un inversor. Un especulador busca invertir a corto plazo para obtener ganancias dependiendo de, por ejemplo, una noticia. Imaginemos que sabías por alguna razón que las ganancias de Google, que dio hace una semana, iba a ser positiva. Podías comprar la acción, esperar a que suba y luego venderla. Otro tipo de especulador es quien invierte en esquemas piramidales porque cree que está arriba de la pirámide y va a poder retirar el dinero antes de que la pirámide explote. De ninguna forma aliento este tipo de comportamiento a que seas un especulador e inviertas en el corto plazo, ya que esto va a llevar a que pierdas todo tu dinero. Por el contrario, te aliento a que seas un inversor como lo describe Warren Buffett, alguien que no invierte por el precio. No importa el precio, lo que importa son los buenos fundamentales, que esto es ventas positivas, ganancias positivas y un balance saludable. Lo mismo que hicimos ya en esta comunidad. Mientras los especuladores quieren sacar ganancias a corto plazo especulando si el precio va a subir o bajar, los inversores invierten a largo plazo sin importar si el precio sube o baja, porque a la larga, si es una buena empresa, vas a terminar ganando. Esto lo pueden ver nuevamente si vamos al S&P500 y recordamos que desde 1957 a 2021 en promedio gana un 10,5% en dólares. Este incremento económico se debe a varias razones. Entre las más importantes está el incremento de productividad, ventas y ganancias que tienen todas las empresas que se encuentran dentro de este índice. Entonces, finalmente, la pregunta del millón: ¿las inversiones son una estafa? Podemos asegurar que no. Las inversiones no son una estafa. Pero por el contrario, tenés que estar seguro que no estás especulando, que estás invirtiendo con mirada a largo plazo, comprando el S&P500 mes tras mes de forma recurrente y de esa forma te va a ir bien, si es que rendimientos pasados sirven como indicación de ganancias futuras. Y por otro lado, si estás invirtiendo en empresas individuales, el riesgo está de tu lado, ya que vas a tener que investigarlas muy bien y entender si son o no buenas empresas. En definitiva, cualquier persona que te diga que las inversiones son una estafa, podés enviarle este video y compartirle los resultados que logramos.
Llegando al final del video, quiero decirles que estoy extremadamente feliz de estar de vuelta. Sinceramente, haberme tomado este año y medio sin subir videos fue lo mejor que me pudo pasar, lo mejor que pude hacer, porque vuelvo totalmente recargado, trabajé en mi interior y estoy sumamente feliz. De hecho, hace unos días atrás hice un directo sin avisarle a nadie a las 11 de la mañana hora argentina, o sea, medianamente temprano, y se conectaron 1000 personas. O sea, no tenía ni idea que se iba a conectar tanta gente después de un año y medio sin subir nada. Y en total en el directo se pasaron 17.000 personas. O sea, casi lloro de la alegría literalmente por ver tantas personas conectadas y ver tanto cariño de su parte. Mirá, guacho, no lo puedo creer. Sigue la gente acá, estamos hablando. O sea, la gente me está esperando. No lo puedo creer. O sea, estoy totalmente entusiasmado, emocionado, todo. Volví para mostrarles cómo logré cierta libertad por haber invertido y enseñarles cómo también ustedes pueden lograrlo, ya que invertir me dio la herramienta para poder escapar de Latinoamérica, hacerme residente de Dubái, abrir mi empresa allá y ganar cientos de miles de dólares el último año. Quiero compartir toda esta información con ustedes. Es algo que tienen que saber. Estoy preparando un video bastante ambicioso que quiero subir los próximos días que se llama Cómo funciona la economía. Normalmente era un video que, digamos, pensé en hacer como en un mes, pero ya está, lo quiero hacer en 3 días porque quiero que sepan esta información. Necesitan tener una visión macroeconómica de lo que está sucediendo, entender cuándo invertir, por qué invertir, y también quiero mostrarles mis experiencias, mostrar mi capital, mostrar básicamente en qué inversiones perdí dinero y por qué perdí dinero. Así que estoy muy entusiasmado de esta nueva etapa. Quiero que si sos nuevo te suscribas y que estés pendiente. Sinceramente, gracias a todos por recibirme en mi vuelta, por todos los mensajes lindos que me pusieron. Sinceramente, cada mensajito que me ponen me hace inmensamente feliz, así que se los agradezco de todo corazón, y todo lo que estuve aprendiendo mientras no subí videos, quiero compartírselo con ustedes y que obtengan toda esta data, toda esta información. Me parece sumamente importante, más que nada en Latinoamérica, así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.